Hola de nuevo y bienvenidos a La Voz del Maestro. Soy Celestial y eres bienvenido a este canal. Por favor, revisa el menú de los 3 puntos en la parte superior o busca a lo largo de la fila inferior hasta que veas un icono de engranaje. Ajusta la calidad a avanzada o a una calidad superior. La mayoría de los videos ahora están disponibles automáticamente en 1080p, así que estoy muy agradecida por esa mejora que ha ocurrido recientemente en YouTube. También puedes buscar a lo largo de la fila inferior hasta que veas el botón de idiomas y luego activar los subtítulos en tu idioma. Esto solía ser una función disponible de forma natural en YouTube, pero la quitaron en algún momento el año pasado. Pero alabado sea el Señor, ha vuelto. Así que si eres de otra nación y has tenido problemas para seguir lo que estoy diciendo o te preguntabas si se harían traducciones, ahora puedes mirar a lo largo de la fila inferior y buscar un icono que activará los subtítulos, y luego buscar entre las opciones de subtítulos para tu país, y así podrás obtener lo que espero sean subtítulos decentes en cada idioma. Me gustaría dar la bienvenida a los suscriptores antiguos y nuevos de The Master's Voice. Siempre es un gusto verlos. Voy a comenzar una nueva serie, pero me gustaría mencionar en este momento que, para los hablantes nativos de español, recientemente he tenido la oportunidad de trabajar con una mujer que ha sido una bendición y ella se ha ofrecido voluntariamente a traducir algunas de las profecías más urgentes al español. Así que, si eres un hablante nativo de español y te resultaría más fácil escuchar estas profecías en tu lengua materna, puedes ir al nuevo canal, cuyo enlace dejaré en la descripción del blog abajo en la caja de descripción, y puedes ir y suscribirte allí. Por favor, comparte ese canal con otras personas para que esta palabra, estas profecías, puedan ser compartidas más ampliamente en los Estados Unidos. Aunque este no es un canal de Estados Unidos, una gran cantidad de las palabras proféticas sobre el futuro, los tiempos actuales y los tiempos intermedios han sido dadas por el Señor en relación con los Estados Unidos de América. Así que sería una gran bendición para mí y una ayuda para otras personas que están absolutamente inconscientes de las cosas de las que Dios está hablando en este momento. Si visitas ese canal, si te suscribes al canal y si compartes los videos en español con otros hispanohablantes. Como siempre digo, por favor comparte con otros según lo que sientas en tu corazón, pero no permitas que la duda que pueda haber en tu corazón, ya sea que estés compartiendo estos videos en inglés o en otro idioma, no uses los miedos o dudas naturales del ser humano como una razón para decir, no creo que Dios me esté diciendo que comparta esto en este momento. Estamos en una temporada, en un tiempo en el que vamos a tener que superar muchas dudas naturales, muchos miedos naturales, muchos prejuicios naturales, cosas que nos impedirían ser colaboradores activos con Cristo. Así que si estás pensando, esta persona podría enojarse si comparto esto, esa no es una razón suficiente para no compartirlo. Tenemos que acercarnos al Señor en oración y decir, Dios, muéstrame dónde esparcir la semilla, muéstrame dónde colocar la semilla para que crezca, aunque sea mínimamente, en el corazón de otros, porque quiero que estén advertidos y preparados, así como yo lo he estado en este canal. También me gustaría decir que comencé el canal The Master's Voice Prophecy Blog en Rumble, así que si pudieras también visitar Rumble, revisa los videos allí. Simplemente busca en Google The Master's Voice Prophecy Blog. Búscalo en Rumble y verás los videos allí. Si eres usuario de Rumble, puedes usar esa plataforma. También puedes compartirlo con otros para que más personas puedan estar al tanto y más gente comience a visitar el canal allí. Así que, sin más preámbulos, hoy estoy comenzando una nueva serie y simplemente se llama La Serie del Pecado. Esto no tiene un enfoque particular en los Estados Unidos, aunque este país sí ocupa una gran parte de las palabras proféticas en esta serie también. Pero en esta serie el Señor me ha enviado a hablar sobre qué es el pecado. Así que el versículo clave con el que nos vamos a quedar mientras avanzamos en esta serie es Proverbios 14:34. Y es un versículo muy corto, sencillo y difícil de malinterpretar. Dice,
La justicia engrandece a la nación, pero el pecado es afrenta de las naciones. La justicia engrandece a la nación, pero el pecado es afrenta de las naciones. Entonces, ¿qué significa eso? Significa que la búsqueda de la justicia ante los ojos de Dios y según su perfecto diseño es su voluntad para todas las personas. Esto no solo se refiere a las personas como grupo, también se refiere a cada uno de nosotros individualmente. Pero el ideal perfecto de Dios para cualquier sociedad, porque no habitamos como islas, no vivimos solos, no existimos uno a uno como pajillas al viento. El ideal de Dios no es solo la búsqueda de la justicia individual, sino que haya justicia en cada enclave. Así que cada grupo de personas, cada familia, incluso si aún no tienes hijos, todo grupo de dos que se ha unido bajo mandato en matrimonio ante los ojos del Señor, eso se considera un grupo. El ideal de Dios para todos los seres humanos es que habitemos envueltos en la justicia, no la justicia que proviene de nosotros o de nuestras ideas sobre lo que es justo, sino la justicia que se da a cada alma que ha confesado a Cristo Jesús como Señor. Cuando una persona comienza a entender que es imposible agradar a Dios aparte de la justicia que Jesús imparte, solo Jesús fue capaz de cumplir toda la ley de Dios. Jesús no es solo la gracia que se enseña constantemente en el cristianismo moderno hoy en día. Es una gran falacia que solo enseña a Jesús de una forma unidimensional, que es que Cristo es gracia, Cristo es gracia. Cristo también es la totalidad de la ley. Cristo también es la totalidad de la profecía. Él es la plenitud de todo lo que el Padre ha imaginado, ha deseado para la humanidad, ha pronunciado desde su corazón a su creación aquí en la tierra. Y así, la justicia de Jesucristo es una justicia completa. Toca el corazón, toca la mente, toca este vaso mortal, toca la carne, toca el alma, toca el espíritu. La justicia que proviene de Jesucristo es lo único que puede revestir adecuadamente al ser humano con una cobertura, por así decirlo, que hace que el ser humano sea puro, honorable y aceptable ante Dios. Hay muchas personas a las que les gusta discutir, especialmente ahora que estamos en la era que acabo de llamar el desmantelamiento de todo. Esta era en la que nos encontramos ahora, a medida que avanzamos cada vez más hacia los últimos tiempos, es la era en la que todo lo que era verdad, todo lo que se sabía que era verdad, cada hecho en el que generaciones y generaciones antes que nosotros se habían apoyado, ahora está siendo destruido y desmantelado. Y en su lugar hay una especie de existencia pobre, una especie de verdad empobrecida, donde ahora, en vez de que la verdad sea íntegra y colectiva, la verdad es ahora sumamente individual en todas las sociedades del mundo. Así que es una especie de evangelio de haz lo tuyo, haz lo que te funcione, y este es el evangelio de la iglesia satánica y de su padre, el mismo Satanás. Haz lo que quieras, haz lo que te dé la gana. Puedes crear cualquier realidad que te funcione y vivir en esa realidad y estar perfectamente en tu derecho de hacerlo, así que ya no hay una verdad colectiva, ya no existen verdades universales, no hay hechos. Incluso los hechos fundamentales que han regido este planeta desde su creación, como lo que es cada cosa, lo que Dios ha destinado para cada cosa y lo que cada cosa siempre será, todas esas cosas están siendo redefinidas. Y cuando observas esta nueva existencia empobrecida que ha surgido en el mundo de hoy, encuentras a una nación a la vanguardia. No es Rusia, no es China. Es Estados Unidos de América quien se encuentra culpable ante el Señor Jesucristo de haber redefinido cada una de las definiciones de todo lo que Dios habló al principio de los tiempos en Génesis 1 y dijo, que esto sea oscuridad y que esto sea luz, que esto sea bueno y que esto sea malo, que esto sea hombre y que esto sea mujer y que estas sean las plantas y estos sean los animales de la tierra. Ahora vivimos en una realidad que se está fusionando y moldeando constantemente debido a poderes que los seres humanos han invitado a este reino mortal por la infidelidad de sus corazones,
por su deseo de despojarse de toda restricción y vivir cada uno según su propio evangelio, su propia verdad, su propia realidad cómoda. El resultado de eso es que tenemos el desmantelamiento de todo, la destrucción de todo. Y esto, familia, tengo que decírselo, es la razón por la que terminaremos con una destrucción sumamente confusa y una existencia extremadamente dolorosa como seres humanos en los últimos días. Esto es lo que nos destruirá en última instancia. La incapacidad de amar lo que Dios dice que es digno de amor y de odiar lo que Dios dice que es repulsivo, porque elevamos lo que es malo y degradamos lo que es bueno, el castigo definitivo por el pecado. El reproche del pecado será que Dios nos dará aquello por lo que clamamos. Dios nos dará lo que anhelamos, aquello por lo que suspiramos. Eso es lo que Él nos dará en los últimos tiempos, y esa será la destrucción definitiva de muchos entre nosotros. Así que comienzo con esta introducción y la primera serie que voy a analizar, voy a examinar cosas de las que Dios hablaba en general en el mundo que nosotros cometemos como pecado. Así que en el blog llegó un momento justo a la mitad del año, en 2019, en el que el Señor me dio una serie muy impactante y el título de la serie, como Él la llamó, fue Profanidad de Profanidades. Fue una serie realmente impactante. Dios abrió mis ojos y me mostró muchísimas cosas que realmente desearía no haber tenido que ver. Eran cosas cercanas, personales y gráficas. Y una cosa que me gustaría que la audiencia entendiera aquí es que cuando expongo y profetizo las cosas que el Señor me ha mostrado, no lo hago para obtener una respuesta sensacionalista de nadie. Esta es una de las cosas que realmente deseo que los usuarios de la voz del Maestro comprendan. Realmente no entendemos cuán dañino es el pecado, y eso se debe a que, en gran medida, el pecado nos enseña en su estado natural y descarado. El pecado está muy encubierto por aquellos que tienen a su cargo al pueblo de Dios. No le dicen al pueblo de Dios cuán dañino es el pecado. No le dicen al pueblo de Dios cuál es el costo final del pecado, que es el lento y constante deterioro de la persona hasta que, finalmente, la persona es lo suficientemente débil como para ser destruida por el pecado. El pecado no se nos enseña correctamente, en el sentido de que la mayoría de las personas no entiende que el pecado es, en realidad, algo vivo. El pecado no es ese trapo mojado e inerte que simplemente está tirado por ahí y luego tú casualmente lo pisas como si fuera un charco húmedo y dices, oh, se me mojaron los pies. Dios le está hablando a Caín en el capítulo 4 de Génesis y le dice a Caín, Caín, ¿por qué estás tan molesto y por qué se ha ensombrecido tu rostro de ira? Si haces lo correcto, serás aceptado. Pero si no lo haces, el pecado está al acecho en la puerta y su deseo es advertirte. Ahora piensa como cristiano, ya sea que seas un nuevo cristiano nacido de nuevo, que lleves unos pocos años caminando con el Señor o que ya estés sumando grandes cifras como 10, 15, 20 o 30 años en la salvación, ¿cuál crees que sería el cambio en tu actitud? No solo hacia la santidad y la justicia, que es la postura que Dios quiere que mantengamos colectivamente, así como individualmente, sino qué cambios crees que podrías hacer en tu caminar cristiano si te enseñaran correctamente sobre el pecado, que el pecado es algo vivo que realmente puede acecharte, que el pecado es algo vivo que puede atacarte no solo una vez en la mente, sino también atacar partes de tu cuerpo, de modo que, como dijo el apóstol Pablo, muchas personas hoy en día, en los últimos tiempos, están ardiendo de lujuria. ¿Qué crees que es lo que enciende el cuerpo humano de tal manera que las personas realmente sienten impulsos físicos en sus cuerpos, a veces tan fuertes que se convierten en abusadores y atacantes de otras personas? Simplemente porque la compulsión los impulsa como un camión a estrellarse contra el cuerpo de otra persona y causar daño.
¿Qué cambios harías en tu vida de oración, en tu vigilancia, en tu estudio de la palabra y en cómo te revistes con la armadura de Dios si te enseñaran correctamente en la iglesia que el pecado no solo puede esperar en tu puerta, sino que puede adoptar la postura de un león, que es agazaparse para no ser detectado? Eso es lo que significa agazaparse. Agazaparse es una posición ofensiva y defensiva al mismo tiempo. Ves a luchadores y luchadores de sumo adoptando una postura agazapada porque quieren poder lanzarse sobre el oponente y sorprenderlo con velocidad, agilidad y poder, pero al mismo tiempo no quieren ser derribados hacia atrás, arrojados fuera del ring y descalificados. Así que agazaparse es una postura muy sabia. Si la Biblia dice que el pecado puede adoptar una postura sabia, ¿qué te dice esto? ¿Suena esto como una especie de guante inerte y flácido que simplemente está tirado por ahí y al que luego puedes decir, vete, te desecho? No. Este es un oponente vivo que está dispuesto a venir a ti más de una vez, más de 2 veces repetidamente. Por eso es que muchas personas hoy en día se encuentran en lo que se conoce como pecado cíclico, que es un pecado que cometen y luego se sienten mal y dicen que se arrepienten, pero no es un arrepentimiento real. Se arrepienten y luego claman al Señor, o tal vez realmente están heridos en su corazón y en su conciencia, y el Señor los saca de ese pecado. Pero luego, como no se protegen contra los detonantes y las cosas que conducen a esa actividad, ese comportamiento o esa respuesta particular que está dentro de ellos, en poco tiempo se encuentran cayendo de nuevo debido a la exitosa acción de acecho y salto del pecado. El pecado es una herramienta de Satanás. Es algo vivo. Es capaz de tener deseos. El Señor dice que acecha a la puerta y su deseo es advertirte. Para que algo tenga un deseo, debe tener no solo vida, sino también cierta apariencia de conciencia. Conciencia significa la capacidad de pensar, y cualquier cosa que tenga la capacidad de pensar también puede planear y tender trampas. Y son estas trampas en las que muchas personas, salvas y no salvas, siguen cayendo. Hay un gran potencial, hay una gran proporción de la iglesia hoy en día cuyas garras están atrapadas en el dominio del pecado y estas personas no entienden que sus oraciones carecen de fundamento ante el Señor. Están impuros, no pueden venir y presentarse ante el Señor para interceder por otros hasta que hayan intercedido correctamente por sí mismos y se hayan limpiado de este comportamiento injusto y de esta postura injusta ante el Señor. El pecado atenta contra la justicia del Señor Jesucristo en nosotros. Nos corta de la presencia y el poder prevalecientes del Señor Dios. El pecado no te separa del amor de Dios, pero estoy aquí para decirte que Dios puede amarte y aún así enviarte al infierno al final de los días si mueres en una postura de pecado. El pecado solo tiene un resultado, y es ser juzgado y arrojado al lago de fuego. Y debido a que el evangelio que se nos presenta en estos últimos días no es el evangelio completo, es solo una especie de galleta y queso, algo parcial. Es casi como algo educado. Cuando la gente pasa por tu casa y le sirves entremeses, algunos bocadillos y jugo de naranja en esos vasitos delgados y luego se van a casa diciendo, eso fue muy amable de Melanie. Pero luego se sientan y comen carne y papas porque el cuerpo no puede sostenerse solo con galletas y jugo de naranja. Necesitamos una comida completa para mantenernos fuertes. Y muchas de las casas de adoración hoy en día, muchos de los pastores en línea hoy en día no están predicando el consejo completo de Dios porque están dejando fuera el punto crucial e importante del evangelio, que es el pecado. Ahora podrías decir que eso es herético. ¿Cómo puede ella llamar al pecado un punto crucial e importante del evangelio? La Biblia dice que todos han pecado y están destituidos de la gloria de Dios. La Biblia dice que Dios miró y no encontró absolutamente a ningún hombre, así que se fortaleció a sí mismo y preparó a su propio libertador. Si no hubiera pecado del cual liberar a la humanidad, ¿por qué necesitamos a Jesús? Si el pecado fuera algo que simplemente se pudiera dejar de lado, sería una molestia mínima, una inconveniencia menor en el mejor de los casos. En la iglesia se enseña el pecado como una inconveniencia menor en el mejor de los casos.
no se nos enseña como algo que arrebatará tu alma y pondrá cuerpo y alma en el infierno por la eternidad, lo que significa por siempre y por los siglos de los siglos. Mientras el Señor viva, el alma que peca morirá una y otra vez en el lago de fuego, vivirá en tormento una y otra vez. El pecado es tan fundamental en el mensaje del Evangelio como la redención, porque todos los hombres pecaron en Adán y todos los hombres tienen la oportunidad de caminar en la vida eterna a través del sacrificio perfecto del Señor Jesucristo. Si solo te enseñan acerca de la gracia que Jesucristo te trae y no te enseñan acerca del pecado que siempre está en constante guerra contra ti y que habita en tus miembros, lo que significa tus partes del cuerpo, tu mente y tu corazón, entonces no has recibido el consejo completo de Dios. No has recibido el mensaje completo del Evangelio. Te han dado solo galletas saladas y quizá por eso estás tan flaco allá afuera y no hay absolutamente ningún poder en tu vida espiritual. Así que hoy comienzo una serie que recibí del Señor. Los videos de esta serie sobre el pecado serán gráficos. Serán impactantes. Revelaron cosas de las que necesité tiempo para recuperarme. No voy a endulzar nada en este canal. No hay absolutamente ningún beneficio para mí en hacer eso si vengo y profetizo solo la mitad del mensaje del Señor y dejo la otra mitad fuera, simplemente porque la gente podría escandalizarse o podría sentir que esto es demasiado para soportar. Eso no es verdad. Todo es verdad. Lo he visto en alta definición y en ocasiones estuve allí y ni siquiera era consciente de que estaba soñando hasta que el Señor tuvo la misericordia de sacarme de esas experiencias. Así que esta serie que comenzamos hoy es Profanidad de las Profanidades y la primera se llama Profano, parte 1. Recibí esto el 12 de junio de 2019 y el Señor me estaba hablando. Lo primero que el Señor me dijo hoy antes de comenzar, de hecho lo leeré después de dar las definiciones. La palabra profano se define de las siguientes maneras. Cuando se habla de religión, profano significa algo que está relacionado o dedicado a lo que no es sagrado o bíblico. Así que cuando algo no es sagrado, cuando algo no es santo en el ámbito de la religión, cuando algo no está de acuerdo con la palabra de Dios, es decir, no es bíblico, entonces eso es profano. Cuando algo está relacionado con el mundo en general, es decir, es secular, eso es profano. Cuando se habla de la profanidad en el individuo, se refiere a una persona que es irreverente, una persona que es irreligiosa. Eso significa que esta persona no profesa ninguna fe. Esta persona no profesa ninguna creencia en algo que esté fuera de sí misma, nada que sea más grande que ella misma. Significa alguien que no tiene a Dios impío o alguien que es ateo. También significa alguien que no cree, y esto es muy interesante porque la palabra profano se aplica a muchos cristianos hoy en día. Hay muchísimas personas en el cuerpo de Cristo que afirman ser cristianas, pero que aún quieren mantener un camino intelectual. Así que quieren decir, todavía tengo preguntas sobre lo que pasó en Sodoma y Gomorra. Tengo preguntas sobre una serpiente hablando con Eva. Tengo preguntas, ¿realmente ocurrieron las 12 plagas? Si eres alguien que mantiene esta postura y en realidad no estás profundizando en las palabras del Señor para que su Espíritu te las revele, para que Él te muestre que no está limitado por ti ni por tu trasfondo del History Channel, que no está limitado por lo que sabes o por lo que la comprensión limitada de la ciencia moderna afirma que es posible y estás usando la ciencia moderna, el History Channel, el Gaia Channel y todos los canales que existen ahora para enseñarte sobre cosas que existieron antes de que nacieran las personas del History Channel, entonces te estás quedando corto. Estás caminando en incredulidad y el Señor dice que eres profano. Significa una persona que no tiene piedad, es decir, que no respeta lo que Dios considera sagrado o santo. Así que en la historia podríamos ver a los asirios, los babilonios, los romanos como personas profanas, porque cada vez que estas personas llegaban a Jerusalén no les importaba qué era el templo, no les importaba a quién adoraban allí dentro. Entraban al templo e incluso atravesaban el velo buscando objetos valiosos y cosas costosas. Incendiaban el templo y lo hicieron 2 veces.
Y lo que esto significa es que una persona absolutamente no tiene respeto por lo que es divino y no respeta los límites de lo que Dios considera santo. Una persona profana es alguien irrespetuoso. Así que aquí en la ciudad de Nueva York es muy fácil encontrar ese tipo de persona. Su boca los anuncia antes de que siquiera veas que se acercan. Muchas veces simplemente escucho a personas pasar por la calle fuera de mi ventana usando palabras que, si fueran manchas vivas de pintura, habrían cubierto completamente mis ventanas mientras esas palabras golpean el vidrio. La gente necesita entender allá afuera. Si todavía tienes una boca sucia, si todavía tienes una lengua sucia, eso en realidad proviene de la cámara de tu corazón, porque de la abundancia del corazón la boca confiesa. Así que las cosas que salen de tu boca son un plano, una foto, una instantánea de lo que realmente hay dentro de ti. Y por esa razón es muy fácil ver cuántas personas son profanas. Cuando usas la palabra profanidad o profano para describir el lenguaje y las acciones, estás hablando de un lenguaje y acciones que son obscenos, blasfemos, indecentes, groseros, vulgares, rudos, sucios, lascivos, toscos, maleducados y ofensivos. Ahora, esta última palabra, ofensivo, ¿no ha cobrado vida realmente en los últimos 5 a 10 años? La verdad de Dios ahora también está incluida entre las cosas ofensivas que la gente puede decir. Así que hoy en día, cuando predicas la Biblia con toda la verdad, no importa si en realidad estás hablando de cosas eternas que fueron pronunciadas por el Dios que creó toda carne. La gente aún dice, eso es ofensivo. Y eso es porque los tiempos cambian, pero la verdad no. Hubo un tiempo en los Estados Unidos, hubo un tiempo en el mundo en que cuando hablabas la verdad de Dios tenía el resultado previsto, que es penetrar la armadura del corazón y girar dentro de una persona como un cuchillo afilado hasta que se sintieran convencidos y se dieran cuenta de que su vida no estaba alineada con el plan de Dios. Y así, como la palabra de Dios es la verdad que mantiene una trayectoria inmutable, la gente entendía que si se habían desviado a la derecha o a la izquierda, eran ellos quienes debían volver a alinearse con la verdad de Dios. Pero eso ya no es así. Ahora todo se trata de sentimientos y de visiones personalizadas de la verdad. Y entonces usted puede hablar la verdad de la palabra de Dios y ser completamente engañado por la multitud que le dice, esas palabras son ofensivas o no tiene que decirlo así. O mi favorito, no juzgues, tan profano. Hoy, antes de empezar el video, lo sencillo que el Señor nos dijo que dijéramos es que cuando somos profanos, simplemente somos inmundos. Y para aquellos que aman el Antiguo Testamento, una vez que escuchas la palabra inmundo, todo cobra sentido. No podías ofrecer a Dios un sacrificio inmundo. No podías entrar en la presencia de Dios si tenías impureza ritual como mujer. No podías entrar en la presencia de Dios si habías estado con tu esposa, porque ese es un proceso humano natural que era considerado inmundo y no podía acercarse al templo. No podías llevarle a Dios un animal inmundo, un animal que tuviera un defecto, que tuviera una mancha, que fuera cojo o que estuviera ciego de un ojo. No era un animal perfecto y por lo tanto no era apto para ofrecer a Dios. Así que la profanidad es cualquier cosa que sea inmunda. Las palabras de tu boca, las meditaciones de tu mente que nadie puede ver. Muchas personas están sumergidas hasta el cuello en pecados que no son visibles, así que todos van tras aquellos que cometen pecados visibles, aquellos que llevan su pecado en sus colores de orgullo o cosas por el estilo. Y la mayoría de nosotros olvida que a veces los pecados más atroces, los peores pecados, están acostados en la cuna del corazón y tú caminas al trabajo con tu traje y absolutamente nadie sabe qué persona cobarde eres en realidad. Y así, Dios dice que la profanidad es simplemente el acto o el estado de estar impuro. Es exactamente lo opuesto a lo que Dios considera sagrado. Lo profano está en el extremo más alejado del espectro respecto a donde Dios se define a sí mismo. Así que si eres profano, estás en el lugar más alejado posible de donde se puede encontrar a Dios Padre, Dios Espíritu Santo y Dios Hijo.
Cuando eres profano, básicamente es Dios diciéndote, no te pareces en nada a mí. Todo en ti es lo que yo detesto, es lo que no soporto y es la antítesis de mí. Cuando te apartas del pecado y te deshaces de la iniquidad, de esta suciedad que yo, el Señor, veo sobre ti, cuando te alejas del pecado, te arrodillas y me buscas en arrepentimiento, es entonces cuando te santificaré. Te cubriré con mi presencia y te haré como yo. Entonces te santificaré y te sacaré de en medio del pueblo y te haré mío personalmente. Luego te lavaré con agua, que son las palabras de la Escritura, y te frotaré con sal para que puedas ser limpiado y purificado, así como la sal elimina la suciedad. Después te ungiré con aceite. Sanaré todas tus heridas fétidas y malolientes, y tu estilo de vida anterior será frotado con un bálsamo sanador hasta que seas diferente. Entonces, cuando vuelva a mirarte, te verás como yo. Tú serás mi pueblo y yo seré tu Dios. Así que el Señor está describiendo el proceso por el cual debemos pasar para deshacernos del pecado. Deshacerse del pecado no es tan fácil como decir, está bien, voy a dejar de ver a este amigo, está bien, voy a dejar de entrar a este sitio web en Internet, está bien, ya no voy a juntarme con esas mujeres, porque definitivamente aumentan mi tendencia a chismear y a difundir información de segunda y tercera mano. No es tan simple como eso. Puedes cortar las ramas del pecado, pero hasta que no mates y arranques de raíz con cal, las raíces del pecado dentro del espíritu, dentro de ti, siempre volverá a crecer y florecer. Y en 1 o 2 temporadas te encontrarás de nuevo en el mismo patrón. Así que el Señor quiere que entremos en su santa presencia y quiere que seamos parte de una familia de justicia. Hay muchas personas allá afuera que practican lo que mi antiguo pastor solía llamar yo, mis 4 y nadie más. Aquí es donde trabajas en tu propia justicia y trabajas en la justicia de tus hijos y tu esposo y animas a esas personas en tu círculo inmediato y simplemente no te importa nadie más. Esto es muy común en la iglesia moderna de hoy aquí en los Estados Unidos, donde las personas están completamente obsesionadas con el rapto y en realidad no les importa ninguna otra cultura que aún no ha tenido la oportunidad de despertar a quién es el Señor Jesucristo y entregarles sus vidas. Y estas son algunas de las cosas que Dios ha hablado en la serie sobre América que causarán mucho dolor y enojo aquí, porque a medida que se retrasa el tiempo en que el Señor recogerá a su pueblo y los llevará a un lugar seguro, cuando no llega año tras año, y en cambio entramos en lo que se ha profetizado en este canal, que es el reinado de la bestia y las dificultades que él traerá a esta nación y a muchas otras naciones del mundo. Cuando el cielo no se abra y te absorba como una aspiradora y descubras que en realidad necesitas pasar por el tiempo de purificación, donde Dios examinará el corazón del cristiano estadounidense promedio para ver, ¿me elegirás a mí bajo presión o te rendirás y preferirás tu propia comodidad o salvar tu propio pellejo? Ese será un tiempo en la tierra donde muchas personas escucharán el Evangelio de Jesucristo y acudirán en masa a sus pies. He compartido esto, se llama la profecía de la puerta giratoria. Mientras la gente espera y se desanima y desilusiona al ver que Jesús no aparece según lo previsto, muchos en el mundo musulmán y en otras naciones que se inclinan ante ídolos falsos, el Señor dice que ellos arrojarán sus ídolos y acudirán en masa al Evangelio que da vida de aquel conocido como Jesucristo. Pero la iglesia se ofenderá en masa y muchos se apartarán. Por eso se llama una puerta giratoria. Aquellos que han caminado con Jesús durante mucho tiempo se alejarán de él, ofendidos y enojados, porque él no cumplió su parte del trato, porque en realidad nunca les dijo cuándo sería el momento. Fueron solo sus pastores mentirosos en TVN quienes les hicieron creer esto, y ahora están despertando al hecho de que han sido engañados y en vez de enojarse con los pastores, estarán enojados con Dios. Pero eso no es lo que le preocupa al Señor. Él lo dijo en las Escrituras, y estoy aquí para decir,
antes de terminar este video, que el Señor Jesús dijo, cuando Juan el Bautista estaba enojado porque estaba en prisión y pensaba que Jesús, siendo su primo y siendo Jesús, definitivamente aparecería, le daría 2 ojos morados a Herodes y sacaría a Juan para que pudieran seguir haciendo cosas increíbles, donde uno bautizaba y el otro era Dios, pero no fue así como sucedió. Jesús comenzó a iniciar su ministerio y empezó a seguir el mandato que Dios le había dado, y parte de eso no incluía rescatar a Juan. Así que Juan se ofendió y envió a sus siervos a preguntar, ¿eres tú el Cristo o debemos esperar a otro? Porque básicamente estaba diciendo, si realmente eres Jesucristo, seguramente tienes el poder para sacarme de aquí. Y Jesús dijo, vuelvan y díganle a Juan que los ciegos ven, los cojos andan, los enfermos están siendo sanados y se están realizando muchos milagros. Pero aquí está el punto. Bienaventurado el que no se ofende por causa de mí. Así que al comenzar la serie sobre el pecado, vamos a escuchar muchas cosas sobre elecciones de vida, sobre caminos que las personas están tomando en sus vidas. Puede que se trate de tu hijo, puede que se trate de tu hija, puede que se trate de ti. Escucharás cosas que desafiarán tus ideas tradicionales sobre lo que es el pecado, sobre lo que son los pecados. Pero todo lo que puedo decir es, bienaventurado aquel que no se ofende por las palabras del Señor Jesucristo. Bienaventurado el que quiere escuchar. Bienaventurado el que quiere oír y acercarse y decir, Dios, enséñame cómo lavar y limpiar mis vestiduras para que pueda escapar de la ira venidera. Enséñame cómo ser luz y no tinieblas. Enséñame para que todo mi cuerpo pueda estar lleno de luz, para que mis ojos puedan estar llenos de luz y así no tenga que luchar con ojos que podrían hacerme ser echado al lago del infierno, para que no tenga que luchar con manos o con apetitos internos que arden tan fuerte en mi contra. La gente está luchando ferozmente contra las adicciones. Están luchando contra las drogas, ni siquiera las drogas que se venden en las calles. Mucha gente está atrapada por los medicamentos recetados. Tal vez tuvieron un accidente, tal vez lo necesitaban y ahora han pasado 5, 10 años y no pueden dejarlo, que su psiquiatra se lo está recetando desde hace 5, 10 años y no pueden dejarlo porque tienen dolor de espalda y no entienden que el uso continuo de estas cosas en realidad hace que se forme una raíz de dependencia en ustedes y esa raíz de dependencia en realidad se convierte en un yugo alrededor de su cuello que Satanás comienza a usar para mantenerlos como un perro atado, como un esclavo con correa, y no pueden liberarse y ya es hora. Algunas personas son adictas al tabaco, algunas personas son adictas a esos pequeños palitos que sueltan vapor y tienen baterías recargables que se les salen. Ahora todos los niños los usan, los niños de 9 y 10 años. No sé cómo se llaman. Algunas personas son adictas a la pornografía, algunas personas son adictas a cambiar constantemente de pareja sexual. Nunca están satisfechos y no entienden que la lujuria se ha arraigado en sus miembros, es decir, que se ha instalado en una postura firme y agazapada y los tiene como presa y no los va a soltar. Algunas personas son esclavas del orgullo, esclavas de su conocimiento bíblico. Imagina lo ridículo que es dejarse llevar por el orgullo simplemente porque has estudiado la palabra de Dios. El fruto de la palabra de Dios se supone que debe presentarse y producir humildad en ti, y en cambio te vuelves engreído y altivo, caminando por ahí con un corazón como el de Nabucodonosor, dispuesto a entrar en discusiones de teclado con todo el mundo. Y aún así te llamas cristiano. Estás lidiando con prejuicios. Estás lidiando con la lujuria, estás lidiando con la codicia, tienes una relación terrible con tus padres. No estás honrando a tus padres y luego te preguntas qué está pasando en tu propia vida. ¿Por qué tus hijos son tan irrespetuosos? Estás cosechando exactamente las semillas que sembraste. Y así hay tantas cosas que cuentan como pecado. Pero como nos han enseñado en la iglesia a verlos como semillas de manzana, pecados diminutos, y todos queremos enojarnos y salir a perseguir a las personas que cometen abortos, a las personas que están en su confusión de género y sus inseguridades de género. Queremos ir tras los líderes porque Dios ha dicho que están manteniendo a los niños en los túneles. Ellos son los verdaderos pecadores. Sorpresa y asombro. El pecado es global. El pecado es universal. El pecado está en todas partes. ¿Y adivina qué?
Todos han echado su pequeña moneda, su pequeño cuarto de dólar o su pequeño billete en el tazón universal de efectivo que está haciendo que este planeta se hunda bajo el peso del pecado. Y eso es lo que tengo que decir hoy en La Voz del Maestro. Así que muchas gracias por estar conmigo. Soy Celestial y esto es La Voz del Maestro. He presentado la introducción a lo que creo que es una serie de 6 o 7 partes llamada Profanidad de las Profanidades. Y hoy hemos hablado sobre qué es el pecado y qué significa ser profano. Nos veremos aquí de nuevo pronto. Pero hasta entonces, que el Señor esté contigo y adiós.